Mi nombre es Val Fantozzi. Bienvenidos a Coffee with Val. Hoy vamos a estar conociendo un poco más acerca de Mora Russo. Ella es productora y pianista. Tuve la oportunidad de conocerla en una jornada organizada por Tamaba en la ciudad de Mar del Plata, en conjunto con la AES de Argentina y UC Datsun o UC Datsun, donde pasaron diferentes oradores, muchos de ellos ingenieros, músicos, profesores, para que podamos conocer un poco más acerca de las nuevas tecnologías, todo con respecto a el audio, al sonido. Y uno de los talleres tuve la oportunidad de escucharla a Mora y le dije, tenés que venir a Coffee with Val y contarnos un poco más qué haces, de tu música, de proyectos, porque es muy, muy interesante. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos un poquito más en conocer a Mora. ¿Cómo fue que decidiste producir y por qué elegiste este camino? Bueno, el camino de la producción musical fue quizás una serie de cosas que me llevaron a eso, no fue una decisión de un día para el otro. Para mí lo primero, lo que más me marcó fue haber empezado a estudiar piano. Yo a los 15 más o menos empecé a estudiar piano con un profe particular que se llama Juan, que es de aquí de Mar del Plata, y yo iba con la intención de entender un poco más la música porque siempre me gustó la música, pero no tocaba ningún instrumento, no entendía mucho y me daba un poco de bronca. Entonces, nada, yo quería entender un poco más la música que me gustaba tanto. Para mí la música, en mi adolescencia siempre fue un hobby, nunca lo había pensado como una opción quizás profesional a futuro. De hecho, durante los últimos años de secundaria yo creía que iba a ser profe de inglés porque bueno, me encanta el idioma, pero la verdad que hice unos meses una vez que terminé el colegio y no me gustó para nada. Esto fue en el 2018, que para mí fue una especie de año bisagra. Ese año fue muy duro para mí, porque nada, quizás lo que había pensado que iba a ser toda mi vida, que era ser profe de inglés, no había sucedido, no me había gustado para nada, y de repente me encontraba en la situación de ¿qué hago con mi vida? La pregunta del millón. Ese año comencé terapia, que fue quizás una de las cosas más fundamentales para mí, para continuar el camino de la música, porque me ayudó a entender mi verdadera pasión y también me ayudó a entender que el deseo es innegociable. Con mi profe de piano yo había visto un poco de composición y me gustaba muchísimo, y fue él también el que me incentivó a también elegir este camino, como que tenía facilidad y bueno, tenía que aprovecharla y no dejarla pasar. Así que para mí las dos figuras más importantes en tomar la decisión de seguir el camino de la música fueron mi psicóloga y mi profe de piano. Algo muy curioso también que me ayudó muchísimo y ahora obviamente le agradezco un montón. Mi psicóloga un día trajo a la sesión un lugar aquí en Mar del Plata para estudiar producción musical, y después de la sesión yo me fui tan contenta y entusiasmada que fui a averiguar a este lugar y me anoté. Así que eso la verdad es que me cambió la vida porque así fue quizás como comencé, ¿no? Pero la verdad es que no fue fácil, me hubiese gustado que sea más fácil, por supuesto. En este curso aprendí lo básico de la producción musical, yo no tenía mucha idea de nada, la verdad, como que mi fuerte quizás era el piano nada más. Y también conocí un montón de gente que eso me ayudó un montón a mostrarme cada vez más, porque yo toda la vida fui súper tímida. De hecho, por ejemplo, en los actos de jardín o primaria yo me largaba a llorar, no quería saber nada. Y nada, para mí fue como una especie de destape, ¿no? Como, che, yo puedo hacer todas estas cosas y tengo que aprovecharlo y mostrárselo al mundo. Y bueno, con esa decisión tomada me regalaron la interfaz de audio, el micrófono que estoy usando ahora mismo. Y bueno, nada, yo muy feliz de haber elegido este camino, he conocido un montón de gente increíble, que eso quizás es lo que más me gusta, ¿no? De este rubro, que somos toda gente muy creativa y hermosa. Y bueno, nada, yo muy muy feliz de haber elegido este camino. Obviamente nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de mi familia y amigos, que siempre me bancan en todas mis locuras, así que bueno, ellos también son súper importantes en todo este proceso. Wow, qué interesante encontrar tu vocación, tu pasión y que lo descubriste yendo a terapia, ¿no? Qué bueno que esa psicóloga hasta te dio el lugar en donde poder estudiar eso. Y también qué bueno que hayas podido conocer mucha gente creativa, eso es algo que llena mucho, y la importancia, ¿no? También del apoyo de tu familia, de tus amigos. ¿Qué era
lo que más disfrutabas de chiquita? Bueno, de chica la verdad es que me encantaba la música, pero era quizás una oyente más, porque de nuevo como que no entendía mucho de música y de teoría, ¿no? A mis papás también les gusta mucho la música, así que siempre había quizás algún CD puesto, sonando y demás. He heredado quizás varios gustos musicales por ellos. También recuerdo muchísimo mirar canales de música como MTV y VH1, y también recuerdo mucho usar YouTube y ver videos musicales, como que también llegué a vivir un poco el boom de YouTube en su momento y me la pasaba viendo videos musicales. También un recuerdo que tengo muy lindo es que yo tenía en un DVD grabado el video de Around the World de Daft Punk, que es una de mis bandas favoritas, y lo miraba una y otra vez, así que nada, también me la pasaba viendo videos musicales. También algo que sucedió cuando era aún más chica, que ahora lo pienso un montón y me río un poco, la verdad, es que mis padres me habían llevado a piano a los 6 años más o menos con una profe, y esta profe luego de, no sé, unos meses, un año, le dijo a mis padres que lo mío no era la música y bueno, dejé de ir. Siempre me pregunto como qué hubiese pasado si no les hubiese dicho eso a mis padres o si hubiese continuado estudiando. Y bueno, no lo voy a saber, pero bueno, la verdad es que le mandamos un beso a esta profe. Algo que también me resulta súper interesante es que, bueno, lo mencioné en la pregunta anterior, pero yo cuando era chica odiaba estar en un escenario, ser el centro de atención, que la gente me vea, me largaba a llorar, lo detestaba y ahora, años después, me encanta estar arriba de un escenario tocando el piano, cantando y demás. Y bueno, es una sensación que yo por el momento no encontré nada que me haga sentir eso, ¿no? Eso de estar arriba del escenario. Esto lo hablo muchísimo con mi abuela, que me ha visto crecer, ¿no? Todos estos años, y ella no puede creer todas las locuras que hago. Como que Mora de hace quizás unos 10 años no podría creer todo lo que estoy haciendo ahora. Crecí muchísimo en ese aspecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mora Russo, soy productora musical y tecladista de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo lográs mejorar proyectos musicales? Bueno, creo que tengo quizás varias cosas a favor de mi personalidad en general, no solo con la música, ¿no? Soy recontra detallista, soy muy responsable con quizás fechas de entrega y demás, así que eso a veces hace que las cosas se muevan un poco más rápido también. Me gusta muchísimo hacer arreglos instrumentales, entonces quizás alguien viene con una idea y yo le propongo otra. Por ejemplo, no sé, hacer coros o algo que no se le había ocurrido quizás a esa persona. Y bueno, la verdad es que agradezco el oído musical que tengo, que me permite hacer todas estas cosas, porque si no sería imposible, la verdad, sería como muy forzado. Entonces nada, aprovecho quizás la naturalidad con la que me surgen estas ideas y se las presento a estos artistas. Una de las razones por las cuales comencé a hacer este podcast fue para poder conocer un poco más la vida de distintas personas en cuanto a cómo eligieron el camino que eligieron, su profesión, qué desafíos tuvieron, y hacia el final de la entrevista les digo que nos compartan un poco lo que es el lema del podcast, que se llama Libera tu sonido, ¿por qué no? Y en el inglés, Release your own sound, why not? Que es esto un poco de mezclar un poco la música de ese sonido, pero también en la vida, ¿no? De un profesional, de un artista, de cómo ellos liberan ese sonido. ¿Y por qué no? ¿Por qué no liberar ese sonido? Así que quédate hasta el final del episodio para conocer qué nos dijo la invitada de hoy acerca de cómo ella libera su sonido. ¿A quiénes has producido? ¿A quién te gustaría producir? Bueno, la verdad es que he estado en un montón de situaciones recontra diferentes. Me ha tocado producir amigos, que ahora voy a contar un poco más también. Me ha contactado gente de un montón de partes del país y del mundo pidiéndome beats, que es algo que también me encanta, el beatmaking, porque me saca un poco de mi zona de confort también. Quizás yo soy muy del piano y de cantar, y a veces vienen con una idea tipo trap y digo, ok, lo acepto como un desafío, así que eso también me encanta, los desafíos, ¿no? En 2021, 2022, ya no recuerdo, porque bueno, la verdad es que producir álbums y bueno, EPs lleva un montón de tiempo, pero si no me equivoco fue en esos años. Ayudé a un amigo, Lucas Russo, también conocido como Luquiras Boy, a grabar su primer disco. El disco salió en 2023, tiene 7 canciones y la verdad es que fue todo grabado, producido, mezclado y masterizado entre amigos, que eso también es
lo lindo, ¿no? De esto, compartir entre amigos. Lo más difícil de este proceso que recuerdo fue grabar las baterías, porque bueno, todos tenemos home studios, no tenemos una sala de ensayo o un lugar para grabar. Entonces lo que hicimos fue justamente alquilar una sala de ensayo por unas horas un día. Todos pusimos nuestros micrófonos, todo lo que teníamos para no usar en ese momento, y grabamos las baterías de todas estas canciones, que bueno, ahora están disponibles en todas las plataformas y demás. Pero bueno, recuerdo ese disco que se llama Talk About. Nada, como ver un niño crecer, ¿no? Que siempre genera esa sensación cuando haces algo y lo producís y lo ves así como público en el mundo. Te genera esa sensación de, ok, lo vi crecer y ahora ya está caminando por el mundo, vamos a decirlo así. Y bueno, también quizás como una especie de desafío personal he producido cosas mías, que me encanta quizás hacer lo más que pueda para ver hasta dónde puedo llegar a hacer todo yo. Y bueno, he lanzado canciones, EPs y colaboraciones, que están todas disponibles en mis plataformas. Últimamente, en lo personal, me pasa que estoy indagando muchísimo en lo que es la música electrónica. Y bueno, tengo varios tracks de house, que es algo que me encanta, ahí guardados en mi compu. Esperando que yo tome la decisión de sacarlos nomás, porque bueno, es algo muy diferente a lo que venía haciendo. Entonces digo, bueno, tengo que pensarlo bien, no sé si, por ejemplo, crearme un nuevo usuario, perfil o lo que sea. Pero bueno, últimamente estoy como muy en esa. Es muy interesante ver el tras de escena de un productor. Ella y sus amigos se juntaron, pusieron todos los micrófonos que tenían, sus instrumentos, y dijeron, bueno, vamos a grabar, vamos a hacer lo mejor con los recursos que tenemos, y el resultado fue muy bueno. Así que bueno, yo después en la descripción del video van a estar los links de sus canciones, así que continuamos. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Bueno, influencias musicales quizás tengo como 3 bandas que considero que son las que mayor influencia han tenido en mí, que son Queen, Daft Punk y Serú Girán. Bastante diferentes, especialmente Daft Punk, pero bueno, crecí escuchando Daft Punk, y quizás por eso también me gusta tanto la música electrónica ahora, ¿no? Pero bueno, también por ejemplo de Queen y Serú rescato todo lo armónico. A mí me encanta toda la nerdeada armónica de acordes, a mí me fascina, y bueno, ahí hay de todo para estudiar y aprender. También me pasa que he tenido como etapas. Cuando era bastante chica me encantaba quizás toda la música ochentosa y disco. Después en mi adolescencia era re fan del K-pop y lo sigo siendo de hecho. Y bueno, de esas producciones justamente rescato la locura que son esas producciones justamente. Después en los últimos años de la secundaria o de mi adolescencia fue cuando comencé a indagar un poco más en la música en español. Yo escuchaba re poco en español, y ahí fue cuando me enamoré, obvio, de la música de Charlie, de Serú y de Soda. Y bueno, ahora mismo escucho quizás una mezcla de todo, por supuesto, de todo lo que mencioné. Ahora estoy escuchando muchísimo Catriel y Paco Moroso, me gusta mucho El Cuelgue, Silvestre y la Naranja, 1915. Escucho bastantes cosas en español, cosa que antes no sucedía, la verdad. Y también escucho muchísima música de aquí, de Mar del Plata, que bueno, obviamente que soy parte de eso, pero también hay unas bandas tremendas que merecen muchísimo más reconocimiento del que tienen, por supuesto. Pero bueno, la movida musical marplatense es como que está creciendo muchísimo, especialmente que después de la pandemia. Me gusta muchísimo lo que hacen los chicos de Nos Miran Raro con un indie pop. También me encanta Merlots, que tienen un montón de data de armonía tremenda. Y bueno, acá en Mar del Plata hay de todo, para todos los géneros y gustos. Así que bueno, os recomiendo también que escuchen, que le den una oportunidad a las bandas locales. ¿Cómo podés motivar a otros músicos o futuros productores a que se animen con esta carrera? Bueno, como motivación más grande para mí siempre fue estar rodeada de gente que está en la misma que vos, y como que todos nos terminamos manejando, por decirlo de alguna forma. Para mí fue re importante comenzar a estudiar, comenzar a estar en contacto con gente que habla quizás como el mismo idioma. Eso para mí fue súper importante. Entonces, nada, mi mayor consejo siempre al principio, además de quizás está bien tener una computadora, que quizás sería lo mínimo para esto, una interfaz de audio y demás, para mí lo más importante siempre es la cuestión humana. Buscar gente que esté en la misma que vos, ir a ver bandas, hablar con los músicos, ver qué ideas tienen ellos, ver cómo quizás te podés nutrir de gente que incluso quizás no hace el mismo género que vos, eso no importa. Pero bueno, sí lo que importa es como esa sensación de
pertenencia, ¿no? A una especie de comunidad. Eso es re importante. Como muchas otras, es una carrera en la que quizás uno nunca termina de aprender todo. Además, también algo muy importante, está como muy ligada a la tecnología. Entonces, con todos los avances que hay, siempre hay cosas nuevas. Entonces, también uno tiene que quizás ayornarse, ¿no? A lo nuevo. Otra recomendación que me encantaría dar es que busquen en su ciudad, en donde están, todas las posibilidades para estudiar música que hay. Aquí en Mar del Plata hay 2, digamos, con título, que son profesorados de música, pero bueno, después hay un montón de cursos y demás que uno puede hacer. Dicho eso, yo una vez que terminé el curso de producción musical que hice, me metí a estudiar profesorado de piano, en el que aprendí un montón de cosas, quizás no relacionadas a la producción, pero sí a la teoría, y eso me ha ayudado muchísimo. En lo personal, para mí, la motivación más grande siempre es escuchar quizás un producto final y decir, che, esto está buenísimo, como que estoy orgullosa realmente de esto, y bueno, creo que siempre para mí esa es la búsqueda final. Clave es eso, sí, rodearte de la gente que está en la misma que vos. Claro, está bárbaro también sumarse, ¿no? A estos eventos que por ahí organizan universidades o instituciones de músicos, donde sí o sí vas a terminar hablando o interactuando con otros músicos que quizás están en la misma que vos o queriendo dar a luz algún proyecto. De hecho, de esa charla sale este podcast de Escuchar la Mora, contar un poco lo que ella hace, y también fue muy accesible, su charla fue una de las charlas que más me gustó, por su sencillez en explicar términos complejos y mostrarnos que se puede hacer mucho dentro de lo que uno ya tiene y conoce, pero que también está bueno rodearse de otros músicos, otras personas que también se dan en estos encuentros, ¿no? De charlas. Qué bueno eso de la motivación, ¿no? En el producto final en mente, ¿no? Tener eso. En lo personal, disfruté mucho tu masterclass en AES. Una de las cosas que me llevé de tu charla fue tu frescura y simpleza, ¿no? En comunicar algo complejo, ¿no? Pero que llegue a todos los públicos, como los que están iniciando recién en una carrera musical o en la producción, como personas que ya hace tiempo están metidos en tema. Tu charla fue una de las que tuvo bastante participación del público. De hecho, la interacción fluía. Cuando vos nos hacías alguna pregunta, había mucha participación. En lo personal, me fui muy motivada de la charla. Bueno, con respecto a la masterclass de AES, la verdad es que sigo súper contenta de esa experiencia. Nunca había dado una masterclass. Y bueno, la verdad es que súper contenta con el resultado. También quizás lo que más contenta me puso fue poder demostrar más que nada que hay mujeres en esto, porque es un mundo quizás bastante lleno de hombres, y a veces siendo mujer, no sé, te quieren tirar abajo, te quieren mansplainear, ¿no? Eso me ha pasado un montón de veces, pero bueno, me gustó también ver chicas y bueno, mujeres en la audiencia, que luego se acercaron a hablarme diciéndome que las había motivado muchísimo, que esa era más que nada la idea. Qué sé yo, siempre la idea es motivar y yo lo enfoqué desde la simpleza, ¿no? Mi propuesta fue muy sencilla, fue mostrar mis producciones de Ableton cuando comencé y las que hago el día de hoy. Bueno, estoy completamente orgullosa de todo el avance que he podido lograr en estos años. Y mi idea, nada, siempre es estar presente para, nada, responder dudas, para que la gente también se anime en sus casas, con una compu, con lo mínimo que tengan, no importa, que se animen a hacer producciones, que por algo se comienza. Bueno, vamos a la pregunta de el lema del podcast Coffee with Val. Soltá tu sonido, ¿por qué no? ¿En dónde soltaste tu sonido? Bueno, justamente todo este rato en el que estuve hablando todo el tiempo de soltar mi propio sonido, por supuesto. Y me encanta la pregunta de ¿por qué no? Porque uno a la larga, siempre que se queda con uy, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Me pasa muchísimo con la música o con lo creativo, que uno quizás no se anima a tomarlo en serio por miedo a nada, al fracaso o lo que sea. Y bueno, es difícil como cualquier otra carrera, eso desde ya. Pero bueno, para mí lo más importante de todo esto es no quedarse con las ganas de hacer algo, que en lo mío era la música y no me animaba en un comienzo. Pero bueno, con la ayuda necesaria de familia, amigos, terapia y demás, lo pude lograr y estoy recontra contenta.
Bueno, Mora, muchas gracias por participar de este podcast, por contarnos un poco más acerca de tu música, de tus comienzos, de lo que estás haciendo. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes? Agradezco a Val, por supuesto, por este espacio y les dejo mis redes para que escuchen lo que hago y me sigan por allí. Mi Instagram es @moriruso con doble S. Me pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas como Mora Russo y también en TikTok como @moritix. Muchas gracias por pasar por este podcast, Mora. Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por haber escuchado el episodio de hoy, principalmente por tu tiempo. Y bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. Será en español, será en inglés, no lo sé, pero ¿qué será? Será por este mismo medio, por este mismo canal.